Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día, en el inicio formal del coloquio M68, Ciudadanías en Movimiento, y la conferencia magistral del doctor Leonardo Boff. Quiero en primer lugar agradecerle enormemente a la doctora Angélica Cuellar, nuestra anfitriona, por recibirnos este día aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, Angélica, donde se llevarán varias más de las actividades de este coloquio. Agradecerle, por supuesto, también al doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra universidad y coorganizador de este coloquio, y por supuesto al doctor Leonardo Boff por venir a México y participar en este encuentro. A lo largo de las siguientes semanas, hasta la primera semana de octubre, se estará llevando a cabo este coloquio internacional al que hemos llamado M68, Ciudadanías en Movimiento, precisamente para tener la oportunidad de recordar y de discutir el movimiento estudiantil de 1968 a 50 años, para observar cuáles han sido sus consecuencias hasta el día de hoy, para tratar de mantenerlo en la memoria, siempre desde la perspectiva de que vemos en el 68 ese hito a partir del cual se ensancha la ciudadanía en México, ese momento en el cual el espíritu del 68, ese espíritu antiautoritario, democratizador y crítico, empieza una larga lucha por los distintos derechos civiles, por esto que decía yo, el ensanchamiento de la ciudadanía que va a llevar a cabo a lo largo de las siguientes 5 décadas. A lo largo de este coloquio se estarán revisando, por lo tanto, no solo la historia misma del movimiento estudiantil, pero también del movimiento estudiantil acompañado por académicos, familiares y trabajadores, llevado a cabo hace 50 años, sino también muchas de las experiencias derivadas de este movimiento que tienen que ver con cómo era la época en los años 60, la relación entre el movimiento estudiantil mexicano del 68 y los otros movimientos estudiantiles que comienzan desde el año 67 en todo el mundo, y desde luego los distintos movimientos posteriores al 68 que encuentran en el movimiento estudiantil su raíz y su forma de desarrollarse. De tal manera que estaría hablándose también, desde luego, del movimiento feminista, del movimiento ecologista, del ensanchamiento de los derechos civiles en muchas áreas, de la democratización del país, de los derechos sexuales, también las consecuencias políticas y culturales que tuvo el movimiento estudiantil a lo largo de los siguientes años en términos también de la educación superior. Son cerca de 150 participantes que estarán presentándose en distintas sedes en la organización de este coloquio, en la que han participado no solamente las distintas dependencias de la Universidad Nacional, sus facultades, institutos, escuelas, sino también el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo, no sé si me está faltando algún, y el Colegio de México, que participaron también de manera muy activa hace 50 años en el movimiento estudiantil. De tal manera que tendremos en numerosas sedes de todas estas instituciones de educación superior estas actividades. El objetivo central era no tener una sola sede, sino que la reflexión en torno al movimiento estudiantil del 68 pudiera estar visitando cada uno de los lugares de estas instituciones de educación superior, para que, sobre todo, los jóvenes, ustedes, pudiesen volverse no solamente los escuchas, sino los participantes activos en esta serie de actividades que tendremos a lo largo de las siguientes semanas. Así que simplemente me da mucho gusto que empecemos estas actividades en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con esta conferencia del doctor Leonardo Boff. Así que simplemente para dar inicio a estas actividades, le cedo la palabra al doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Angélica, muchas gracias por recibirnos el día de hoy en la Facultad de Ciencias Políticas. Es un honor estar aquí con el doctor Leonardo Boff, que estoy seguro que es un ponente que dará al coloquio internacional que hoy inauguramos justo la perspectiva que los organizadores buscaban darle, una visión internacional latinoamericana que en gran medida responde a cuál es el objetivo principal de este coloquio: recordar, conmemorar, analizar el 68, pero también analizarlo en la perspectiva de los movimientos que detona, de los procesos sociales que se detonan a partir del 68, y en ese sentido me parece muy afortunado el título del coloquio internacional, M68, Ciudadanías en Movimiento. Creo que nos habla precisamente de esta intención de conmemorar, sí, lo que ocurrió hace 50 años, analizarlo a la luz de las circunstancias de los años 60, pero entender también los procesos que en este presente que estamos viviendo se originan o toman particular fuerza a partir de los acontecimientos del año 1968. Quiero felicitar a la Coordinación de Difusión Cultural, al doctor Jorge Volpi, a su equipo por haber logrado conjuntar esfuerzos con estas instituciones que participaron en el movimiento hace 50 años y que por lo mismo era muy importante que estuvieran en este coloquio. Por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Chapingo y el Colegio de México. Estoy seguro que la gran trascendencia de los trabajos de este movimiento, de este coloquio internacional, se deberá en gran medida a que permitirá acercar a los estudiantes universitarios de hoy al significado de las jornadas de hace 50 años, a los cambios que han tenido lugar en estas 5 décadas y por lo mismo les permitirá ubicar mejor su presente. Hay muchas conquistas que eran inimaginables hace 50 años y creo que por eso es de la mayor pertinencia la programación que han dispuesto los organizadores del coloquio y que se llevará a cabo, ya lo ha dicho Jorge, en distintas entidades académicas de nuestra universidad y de las otras 4 instituciones convocantes. Me parece muy afortunado que comencemos el coloquio en esta facultad, que fue una de las entidades de la Universidad Nacional que más participó en estas jornadas, y qué mejor que lo hagamos con una figura de la talla de Leonardo Boff. Así que sin más, pues yo daría paso a la conferencia magistral. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Buenas tardes. Pues yo estoy muy contenta de que sea la Facultad de Ciencias Políticas la sede del inicio de este coloquio que conmemora los 50 años de un movimiento histórico que marcó la historia del país, pero también la historia del mundo. Leonardo Boff, pues no necesita presentación, pero tengo que decir algunas palabras cortas porque ya quiero darle la palabra. Leonardo Boff es escritor, teólogo y profesor, nacido en Brasil, conocido por ser uno de los pioneros de la teología de la liberación. Tiene un doctorado en filosofía y teología por la Universidad de Múnich, en Alemania. Ha escrito numerosos volúmenes sobre teología y ética, y de su obra destacan títulos como Evangelio del Cristo Cósmico, La voz del arco iris, El despertar del águila o La dignidad de la tierra. Leonardo Boff ha recibido diversos títulos, entre ellos el doctorado honoris causa en política por la Universidad de Turín, el doctorado honoris causa en teología por la Universidad de Lund, Suecia, el doctorado honoris causa en teología, ecumenismo, derechos humanos, ecología y entendimiento entre los dos pueblos por las facultades de San Leopoldo y doctor honoris causa por la Cátedra del Agua de la Universidad de Rosario en Argentina. Recibió el título de profesor honorario por la Universidad San Carlos de Guatemala y por la Universidad de Cuenca en Ecuador. Y hoy me es muy significativo, muy emotivo que esté con nosotros un hombre que ha construido en la tierra
lo que nos prometieron en el cielo. Entonces yo quiero darle a él la más cordial bienvenida. Él es todo un ícono de la liberación del hombre, de la liberación de los oprimidos en todos los niveles. Los oprimidos no solamente por cuestiones de miseria, sino los oprimidos por cuestiones de violencias que a veces no son tan no las vemos tan fácilmente como la pobreza o la miseria. Él ha sido un estudioso de todas estas violencias y ha construido algo muy importante que puede ser un camino para la liberación del hombre en la tierra. Sea usted muy, muy bienvenido a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a esta Universidad Nacional Autónoma de México, donde todas las voces caben y donde el pluralismo, el respeto y el respeto a la dignidad humana han sido principios que nos han orientado en la Universidad Nacional. Sea usted muy bienvenido y por favor le entrego el micrófono para que inicie su conferencia. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero antes de todo saludar a la doctora Angélica y por las palabras generosas que ha dicho, a mi tocayo Leonardo y a Jorge que hizo la introducción. Yo siento una gran alegría y casi un honor de estar en esta universidad, porque muchos compañeros míos en antropología, en ciencias sociales, en economía, han estudiado aquí en la UNAM. Entonces, en Brasil hay una tradición que está ligada a esta universidad, especialmente una tradición crítica de un marxismo valiente, como los de Los Sin Tierra, donde él, con Pedro Stedile, hizo su doctorado en economía acá. Entonces, yo pienso que es uno de los grandes centros de irradiación para la América Latina y, como siempre, la tarea de la universidad, lugar de la problematización del mundo, de las cuestiones que nos afectan. Y aquí hay mucha riqueza, una producción que nos ayuda mucho para entender y saber qué hacer de cara a una realidad cada vez más extraña en cierta manera y cada vez más amenazadora también. El tema que me han solicitado me causó un poco de perplejidad. Digo, ¿cómo una institución laica analiza el 68 y pone junto Medellín, un texto de los obispos? Digo, ¿cómo se compaginan los obispos de Medellín con su documento y toda esa discusión que se originó en los años 68? Yo creo que hay un lazo, un nexo causal muy importante, porque para entender lo que fue 68, que es un fenómeno que ha atravesado prácticamente toda nuestra cultura occidental y es hecha por jóvenes, donde millares de personas en París, en un momento eran más de 20.000 jóvenes que han creado una barrera inmensa ahí en la Sorbonne. Y aquí en México eran cientos de millares de estudiantes. Y tal vez fue el país que más sufrió porque conocemos la triste noche de Tlatelolco. Tlatelolco es una palabra que me cuesta mucho pronunciar. Tlatelolco. Difícil. Porque fueron 131 víctimas a partir de un estado de terror, un estado que no tiene sentido de humanidad y de interpretación de lo que ocurre en la sociedad.
Entonces yo creo que de todo ese movimiento que atravesó gran parte de Europa y también América Latina, Brasil, la parte más dura, a mi juicio, donde hubo más víctimas, la invasión de la universidad, con aparato militar, tanques y instrumentos de guerra, para enfrentar estudiantes de manos limpias, que tenían solamente la fuerza de ideas y de sueños, de imaginación, y los demás la fuerza bruta de la represión, de no solamente poder matar, sino de efectivamente asesinar. Entonces, esa memoria nunca se debe perder. Yo sé que hoy se está haciendo una gran discusión en el mundo, crítica, a veces con cierta perplejidad sobre lo que fue 68, y también qué herencia, qué legado nos ha dejado que sea valedero para los días de hoy. Entonces yo creo que hay dos perspectivas para leer el 68. Una mirando hacia atrás, rehaciendo la historia, es importante que se rehaga, porque en cada país fue diferente. Y otra mirada hacia adelante, qué consecuencias y qué lecciones tenemos que conservar y profundizar. Y ahí la presencia permanente de los grandes sueños, de los propósitos, yo diría utópicos en su sentido mejor de la palabra, que esos jóvenes en todas las partes han suscitado. Yo en ese tiempo estaba estudiando en la Universidad de Múnich, 68, y ahí fue una radicalización fea, que los alemanes cuando se ponen a radicalizar, hacen ya una guerra, ¿no? Entonces los estudiantes, yo me acuerdo, y ni sé cómo decirlo bien en español, que el gran salón donde debía ser la prueba escrita, 4 horas. Los estudiantes de noche han hecho sus necesidades en toda esa parte, con tal que con olor terrible nadie podía pasar ahí. El día siguiente, un gran profesor, Karl Rahner, en un auditorio de más de 1000 personas dando una charla, ahí viene con unas 15 niñas y bajan sus ropas y muestran el trasero a toda la platea para desdeñar todo eso. Estas son formas que han acontecido. Y delante de la universidad, en fila, grupos que practicaban el sexo. Y grupos que asistían y sugerían y decían y tal. Todo eso eran fenómenos ligados al 68. Pero uno no puede mirar moralísticamente esto, porque el sentido profundo del 68 fue liquidar con pasado tradicionalista, autoritario, duro, una cultura que no creaba espacio de respiración para lo nuevo. Y ahí viene la protesta. No se sabe bien las razones todas. Yo me acuerdo que Sartre dio un testimonio, dice, yo fui ahí en la universidad, hablé con los estudiantes 2 horas, di una charla, y al final yo no entendía nada, porque eran tantas visiones. Deleuze, la misma forma, él como psicanalista, fue a hablar con los estudiantes y dijo, es un movimiento de una efervescencia tal que es un reto a todo analista, a todo psicanalista. Y de hecho, el fenómeno es muy complejo. Por eso es difícil hacer un análisis, y tal vez haciendo por país, pero yo creo que hay que ir más a fondo y preguntarse, y aquí tenemos que utilizar un poco la filosofía para entender. Hay una categoría en la filosofía de Hegel que habla del Weltgeist, el espíritu del mundo. Que él dice que hay momentos en la historia que el espíritu irrumpe en todas las partes y nadie puede detenerlo. Inaugura lo nuevo
y hace obsoleto, pasado, todo lo que es tradicional, todo lo que es instituido, e empieza la emergencia de nuevos comportamientos, nuevas ideas, nuevos sueños. Y eso pertenece al dinamismo de la propia historia, el Weltgeist, el espíritu del mundo, que ha tomado nuestro continente, ha tomado la Tierra. Hay una otra categoría que viene de Jaspers, que a mí me ilumina mucho. Él habla de Achsenzeit, el tiempo del eje de las carreteras, de las carretas de Atahualpa Yupanqui. Viva Perón. Entonces, Jasper dice, y él hace en su libro sobre el tiempo del eje, que sin contaminación uno con otro, en el mismo tiempo, aparecieron los profetas en Israel, los grandes filósofos en Grecia, dice los grandes pensadores, la formulación religiosa aquí en América, en el Caribe, y que eso ocurrió prácticamente al mismo tiempo. Y también en India y en China con los grandes místicos. Y ahí él dice, si es el tiempo del eje, el eje se da una vuelta y todo cambia. No es que uno contamina y se relaciona con el otro, es la fuerza intrínseca de la historia. Entonces, yo creo que ese hecho nos obliga a aplicar y pensar un poco filosóficamente. Decir, tener una reflexión filosofante, no solamente sociológica, que es importante, cultural. David Cohn-Bendit dice que fue no una revolución como las que conocemos, fue una transformación y fue un cambio cultural que hemos introducido. Incluso el libro de memoria de él se llama El 68. Él dice, 68 terminó. El tiempo de 68 no es más nuestro tiempo. Nuestro tiempo tiene otros retos y no nos podemos quedar con el 68, porque tantos cambios ocurrieron. Y en el fondo el libro es bastante crítico, incluso contra él mismo, pero preserva la idea fundamental. Es que nosotros nos rebelamos, nos levantamos especialmente contra el autoritarismo, sea en la cultura patriarcal, sea de los estados, sea de las leyes y relaciones, y contra ese autoritarismo buscábamos el campo de la libertad, de la expresión del ser humano que puede expresarse, que puede inventar, y dar una centralidad a la imaginación. Incluso expresiones de ellos son muy significativas. Poder son frases que ellos escribían en los muros de París. Todo poder a la imaginación. La imaginación es crear algo nuevo. Es imaginarse un otro mundo que no es la repetición de este. O vivir el presente y no quedarse en el pasado. Trabajadores, divírtanse. Es decir, no solamente trabajar y producir el sistema capitalista, tiene que tener el sentido del hacer, de la convivencia, de la alegría de vivir, de estar juntos, y no solamente esclavizados por el salario, por el sistema del capital, que paga mal la fuerza de trabajo y no deja espacio para vivir la verdadera humanidad junto con otros, la alegría de vivir. La otra, más famosa que todos, sea realista, quiera lo imposible. Sea realista, quiera lo imposible. Es una frase importante que viene ya antes del pasado. Si tú quieres realizar lo posible, sueña con lo imposible. Si no, nunca va a realizar lo posible. Es una frase que se quedó.
sea realista. El realismo es eso, quiera lo imposible. Y la otra que produjo mucha repercusión, especialmente en la música, en Brasil por lo menos, dentro de la represión militar, era: es prohibido prohibir. Y dentro del contexto de la dictadura militar, evidentemente, en Argentina, Brasil, eso fue muy significativo. En el contexto de todo eso estaba una atmósfera de liberación. Había la primavera de Praga, donde se buscaba la liberación contra la Unión Soviética, el stalinismo. Había la lucha de Luther King por los derechos de los negros y su asesinato. Robert Kennedy, que también fue asesinado. Y yo me acuerdo, y hay interpretaciones que lo dicen, que uno de sus discursos de campaña decía: lo importante para Estados Unidos no es que seamos una potencia militar, una potencia económica. Hemos olvidado nuestros héroes, nuestros literatos, la compasión, la tradición pacífica de nuestros padres. Hemos olvidado esos valores que dan sentido a la vida y no el poder militar, el poder económico. Y decía que en su gobierno iba a subrayar y poner como referencia tales valores. Una semana después lo mataron, porque eso el sistema no aguanta, y lo eliminaron. Había la guerra de Vietnam con todas las reacciones mundiales, especialmente en Estados Unidos. Y la lucha por la igualdad de derechos de las minorías y de hombres y mujeres, muy fuerte en Estados Unidos, pero también ahí en Europa. Entonces, en ese contexto más amplio hay que situar esa revolución del 68. Y en ese sentido, introdujo una ruptura, porque todo cambio fundamental supone una ruptura, que significa abandonar con cierto tipo de comportamiento, ciertas ideas, ciertas instituciones, ciertas evidencias colectivas, cierto tipo de conciencia que más o menos se hace colectiva. Romper con todo eso y decir: vamos a recrear, reinventar una humanidad, rehacer la sociedad, porque ella no puede ser engesada, no puede ser parada. Su situación concreta no es la permanencia, sino la evolución, la transformación. Y tenemos que ser fieles a la lógica de la historia, que es la transformación. Entonces ellos buscaban esa transformación con altos valores. Incluso hacían referencia a la Revolución Francesa, de la libertad, de la fraternidad, liberté, fraternité e égalité, la igualdad. Entonces querían reactualizar ese discurso en el contexto nuevo que estaba emergiendo en toda Europa con las nuevas tecnologías y también con gobiernos más duros, más establecidos. Y veían en De Gaulle, que es un héroe de la Segunda Guerra, el liberador de Francia contra el fascismo, contra el nazismo, lo veía como representante del patriarcado, del autoritarismo, querían su renuncia y lo apretaron tanto que él de miedo se refugió en un cuartel militar alemán, de la ocupación alemana. Y de ahí, entonces, y fue muy inteligente en esto, hábil, mejor decir. Hubo una habilidad política de disolver el Parlamento, convocar elecciones, y ahí sale que él gana las elecciones, crea una base parlamentar muy grande, y eso afectó bastante la fuerza emergente del grupo de la Revolución 68. Pero lo importante fue que no solamente eran jóvenes. Empezaron con los jóvenes de la Universidad Nanterre, con
Cohn-Bendit, que estudiaba sociología, un joven de 23 años con una doble nacionalidad, alemán-francesa, y ahora es diputado en el Parlamento Europeo. Empezó allá con jóvenes, pero tuvieron el apoyo casi inmediato, después de unos días, el apoyo de los obreros, con tal que eran 8 millones de obreros que entraron en huelga, que pararon la nación para apoyar las ideas, los sueños de los estudiantes. Ahí, efectivamente, De Gaulle no sabía más qué hacer, sino reempezar su gobierno y salvar las instituciones que estaban siendo duramente criticadas. Entonces, ese movimiento es más do que Francia, más do que Alemania, más do que Inglaterra, más que Estados Unidos. Es la propia dinámica de la historia que de repente hace un giro y emerge un otro nivel de conciencia que produce una nueva imaginación, una nueva utopía. Una otra categoría que nos puede ayudar es el principio esperanza. El principio esperanza de un gran pensador marxista alemán que escribió 2 tomos fundamentales sobre la utopía. Y ahí tiene él afirmaciones que nos ayudan mucho, incluso para entender todo el proceso histórico, que le llama el principio esperanza. La esperanza no es solamente una virtud, fe, esperanza, amor. La esperanza es el motor interior que nos hace continuamente proyectar lo nuevo, inventar proyectos, lanzar utopías transformadoras, y está presente en todas las virtudes como una fuerza interior que hace que esas virtudes, el valor, la prudencia, la sabiduría, lo que sea. Entonces, el principio esperanza es fundamentalmente el principio generador de nuevas ideas y sueños, y está en la base de todas las revoluciones de la historia. Porque personas empiezan a pensar diferente, a hacer la ruptura necesaria y poner las semillas de lo nuevo. Entonces, ese principio esperanza, yo creo que estaba presente más que todo en los jóvenes, que querían una sociedad más libre, más democrática, más participativa, suscitar el problema de la igualdad de género, la igualdad de hombres y mujeres, que era un tema importante de la discusión y que no se terminó todavía, pero ellos tenían conciencia. Los derechos de las minorías, que nunca fueron respetados, entonces considerar cada ciudadano, cada persona un ciudadano que tiene que ser respetado, sea perteneciendo a pequeños grupos, sea ciudadanos de un país, todos tienen derecho por ser personas y como tal deben ser respetados. Y no lo son por las leyes, por las formas como se organizan las sociedades. Entonces, era una red de sueños, de perspectivas hacia el futuro, hacia un nuevo tipo de relaciones sociales, mucho más igualitarias, más sencillas, en la manera de vestirse, el famoso mini rock, que era importante en aquel tiempo para ellos, porque las chicas tenían que vestirse con una ropa muy larga. Y ahí cambiar los costumbres. Y eso creó una cultura de la sencillez, de la inmediatez, la manera como las personas se visten. También en la música con los Rolling Stones, después el rock, ha afectado todos los cambios de la cultura y ha creado elementos nuevos. Por desgracia, como siempre ocurre, el sistema, después que todo se pasó, incorporó gran parte
de esas ideas de los jóvenes. Y él ha hecho un comercio de eso. Desde las frases en las camisetas, sea después la forma de la música, la manera como las personas se visten con mucho más simplicidad, con mucho más libertad, conforme sus gustos, porque antes es todo más o menos reglado. En ese sentido, ha creado una sociedad más liviana, menos pesada, menos aburrida, más juvenil. Y eso yo creo que es una herencia, un legado permanente que se quedó de la Revolución de 68. Pero hay que decir también que han demolido el pasado, pero no tenían un proyecto del futuro. No tenían. De ahí fue la facilidad con que el sistema los cooptó, los incorporó, porque eran demasiadas ideas esparsas, pero le faltaba un eje centralizador que diera una cierta centralidad, una especie de eje central de construcción de un futuro diferente. Entonces ese futuro se quedó más utópico, pero se rescató la categoría utopía, no como algo que es irrealizable, sino la utopía como virtualidades que están dentro de nosotros y de la sociedad, que creando circunstancias y condiciones emergen con mucha fuerza y se imponen en la sociedad. Entonces, esa dimensión de lo utópico, en ese sentido muy verdadero, positivo, como capacidad del ser humano de estar más allá de sí mismo. Y de hecho, filosóficamente, somos un proyecto infinito, como seres humanos, somos seres utópicos, que no tenemos límites, que vamos más allá de todos los límites, que podemos romper con los límites. Entonces, el ser humano también es portador de esa dimensión de la utopía que hace andar la historia. Y como dije, eso ha contaminado prácticamente toda la cultura occidental. Se han inspirado un poco en la gran revolución que Mao Zedong ha hecho en China. Por eso utilizaba mucho el libro rojo. Y sabemos que en China la revolución cultural fue tremenda, porque han destruido gran parte del pasado, grandes monumentos de la tradición, la literatura china clásica fue toda destrozada. Hasta llegaron a su equilibrio. Pero Mao Zedong era uno de los inspiradores. La revolución cultural que él había empezado inspiró también a esos jóvenes y que a ellos se agregaron después intelectuales, cineastas, especialmente músicos, artistas, que aprovecharon esa brecha de lo nuevo y han podido ser más creadores. En mi país, eso que vivíamos bajo la dictadura militar, esas ideas fueron mucho aprovechadas, especialmente Caetano Veloso, con su música Es prohibido prohibir, creó toda una movilización en el ejército, en la sociedad, porque era directamente contra la dictadura militar. Y eso ayudó a crear movilidad. No estaba libre de todo esto la iglesia, especialmente la iglesia latinoamericana, porque es un cuerpo que está dentro de la sociedad y participa también de los destinos de esta sociedad. Entonces hemos conocido Medellín en 68, que fue tal vez una de las grandes
revoluciones de la iglesia, de la historia de la iglesia. Porque los obispos que se encontraron por la segunda vez, el gran encuentro continental en Medellín, de la Conferencia Nacional de Obispos, que han producido un documento fantástico que sigue como orientación hasta los días de hoy, que se llama La Iglesia en la actual transformación de América Latina. Entonces, ellos tenían como referencia el Vaticano II. Vaticano II fue el concilio 62 a 65, que por la primera vez la Iglesia ha hecho una reconciliación, ha establecido una paz con el mundo moderno, con la ciencia, superado su tradicionalismo, sus condenaciones, y ha renovado el cristianismo, pero dentro del estilo europeo. Lo que hicieron los obispos en América Latina. El Vaticano II parte, en general, con cuestiones doctrinales, y de ahí derivan conclusiones. Los obispos latinoamericanos inverten, hacen una inversión de ese método, y primero hay que mirar la realidad. Partir de lo que la realidad pone como provocación, como problemas que nosotros tenemos que pensar. Entonces, primero ver, juzgar esa realidad, y tercero, actuar sobre esa realidad. Entonces, han hecho una recepción, una manera de asimilar el Vaticano II dentro del contexto de América Latina, que era un contexto de transformación. El Vaticano II habla del mundo moderno con sus valores de la técnica, de la ciencia, del trabajo. Y los obispos de América Latina dicen: nosotros no vivimos dentro del mundo desarrollado, vivimos dentro de un mundo subdesarrollado, donde se utiliza la técnica y la ciencia como formas de dominación. Y ahí nace la perspectiva de liberación. El Vaticano II pone como centro no la jerarquía, los obispos, pone el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios como generalidad. En América Latina se pone el pueblo de Dios de los pobres. Los pobres tienen centralidad. Y eso lo hemos visto cuando el Papa Francisco fue nombrado Papa. El primero pidió la bendición del pueblo. Después dio él la bendición al pueblo. Porque en el Vaticano II se decía primero vienen los obispos y tal, y el pueblo abajo. Aquí se hace la inversión. La centralidad tiene el pueblo. Y los obispos y sacerdotes al servicio de ese pueblo. Entonces, ese Papa ya es fruto de ese cambio que se había producido. El Vaticano II reafirmó los derechos y la alta dignidad de la persona humana. Y aquí eso se concretiza y se contextualiza diciendo: nosotros vivimos en un contexto de no personas, de personas que son consideradas menores, infantiles, que no tienen derechos o los derechos son continuamente violados. El reto nuestro no es defender la dignidad de la persona humana, es defender la concreta dignidad de aquellos que son considerados no personas. Aquellos que no cuentan para nada son los invisibles, porque poco producen y poco consumen. Por eso no son interesantes al sistema. Otro punto importante que Medellín ha hecho, dentro de ese contexto de transformación, 68, el Vaticano II
dice que las grandes conquistas que hemos conseguido mediante las nuevas tecnologías, y ahí se habían hecho ya los viajes espaciales, todo eso muestra la grandeza del espíritu humano, y ahí se denuncia que esa ciencia es una forma entre nosotros de detallar la dominación, de mantener la gran parte del pueblo en la inconsciencia, en el analfabetismo, para así mejor dominarlos. Si el Vaticano II considera legítima la autonomía de las realidades terrestres, es decir, el trabajo, la ciencia, que no necesita la bendición de la Iglesia, valen por sí mismos. Y los obispos dicen que esa autonomía no existe entre nosotros, porque a los pobres no se crea el espacio de autoexpresión y de sentirse creadores junto con los demás. Y especialmente cuando hablan de los pobres, denuncian las causas de esa pobreza, que es una forma de organizar la sociedad donde unos detienen gran parte del poder, del saber y del tener, y marginando a los demás. Y ahí viene una frase que se va a repetir en todos los demás documentos posteriores, en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, que son la continuación de esos textos. Ahí se dice: un sordo clamor brota de millones de personas pidiendo a sus pastores una liberación que no les viene de ninguna parte. Y la Iglesia es llamada a ayudar de forma solidaria a esos pobres para que ellos mismos empiecen con su liberación. En el documento sobre educación asumen las categorías de Paulo Freire, que está en los dos libros principales de él, la pedagogía del oprimido, educación como práctica de libertad. No es una pedagogía para el oprimido, sino como el oprimido echa afuera el opresor que tiene dentro y se hace libre, no para repetir los hábitos de opresión de los dueños, sino para establecer relaciones más fraternas, más libres. Y la educación como práctica de libertad, donde las personas pueden crear, inventar y no mantenerse solamente encerrados en las clases, en las disciplinas, sino que el lugar privilegiado de la educación es la vida, el intercambio entre las personas. Y ahí sigue ese método que es dominante en Paulo Freire, después es un método que la UNESCO asumió para África y que sigue entre nosotros igual, que la educación tiene que ser liberadora. No domesticar las personas, que sean buenos funcionarios del Estado, y ni las universidades ser un nicho que prepara futuros administradores de ese tipo de sociedad, sino preparar personas críticas, que tengan otros sueños, que tengan otras perspectivas. Eso está todo ahí en Medellín. Mira cómo es muy parecido eso, lo que dicen los jóvenes en París, aquí en México, en Río. Es la misma idea de fondo. Porque una iglesia está dentro de la sociedad, no está aparte. Y se dejó influenciar mucho por esa dimensión de liberación, de emancipación, de centralidad de aquellos invisibles, y buscando una sociedad mucho más igualitaria, justa y fraterna. Son viejas ideas, utopías de la humanidad, que siempre intentamos realizarlas, pero siempre nos crean dificultades, y por eso hay que retomarlas continuamente. Entonces Medellín, y es bueno que esté en ese contexto de la Revolución de 68. Medellín 68, la Revolución de París, después de México y otras partes, está en la misma onda del espíritu del tiempo, espíritu del mundo, participa del eje que cambia
y cambia también la iglesia, las personas. Y dice más, no solamente hacer una opción por los pobres contra la pobreza, sino que nosotros, sacerdotes y obispos, debemos ser también pobres. Y de hecho, muchos han tomado tan en serio eso, como el del Cámara, que abandonó el palacio, fue morar en una media agua, en una pequeña iglesia de la periferia. Igual lo hizo el cardenal Arns, Paulo Evaristo Arns de São Paulo, que abandonó el palacio inmenso de un cardenal y fue vivir en medio de la periferia del pueblo. No basta ser la opción por los pobres, pero hay que ser pobres también, dar el ejemplo, vivir y estando con ellos, valorar la cultura que ellos tienen. Porque no son ignorantes. Ignorantes son aquellos que piensan que los pobres son ignorantes. Los pobres saben a su manera. Después, evidentemente, eso en 2003, el otro gran encuentro de los obispos en la ciudad de Aparecida, en São Paulo, donde Bergoglio fue el principal redactor del documento. Dice, tenemos que introducir el trueque se dice, el trueque de saberes, del saber popular hecho de experiencias con el saber académico hecho de estudio e investigación. Tenemos que unir los dos saberes para tener un conocimiento más real de las situaciones de la realidad. Entonces, es un reto que nos libera para la creatividad. Y eso yo creo que es muy importante. Yo voy caminando al final porque vamos a ¿dónde está la frase importante? Que no quiero olvidarla. Porque está aquí. Sí. Miren que soy viejo, a los 80 uno ya no tiene fuerza. Y además tengo 4 prótesis, 2 en las rodillas y 2 en las ancas. Entonces soy un ser biónico que tiene dificultad. Entonces, ¿cuál es, en pocas palabras, la herencia que nos dejó la Revolución de 68? Yo creo que para mí la principal herencia fue resistir continuamente contra toda dominación, contra toda jerarquización de la sociedad y contra toda dominación de un grupo contra el otro. Esa crítica al patriarcalismo, el autoritarismo que está en la raíz de nuestras sociedades, en las familias, en las instituciones, que eran los ejes centrales de sus demandas, superar esa división dura, ese autoritarismo, y hacer una sociedad más igualitaria, más horizontal, más hecha de ciudadanos libres, que se reúnen para juntos construir algo nuevo. Y eso no se hace repitiendo fórmulas viejas. El pasado ha tenido su función, podemos aprender, pero la lógica de la evolución de la historia no es la permanencia, es el continuo cambio y transformación. La sociedad debe estar abierta a incorporar nuevas transformaciones que van al encuentro a los anhelos, a las perspectivas, a las utopías y sueños de su pueblo. Y eso yo creo que debemos guardar. Y ahí tengo minutos más, ¿o no? Sí. Porque yo creo que a pesar de junto a todo eso, yo veo importante cómo aplicarlo eso en la situación nuestra que estamos viviendo hoy. Porque los tiempos de los años 60, como Cohn-Bendit dice, son muy diferentes de los años 2000 y ahora
2017, 15, 18. Tenemos un fenómeno nuevo, que es la globalización, que es solamente económico-financiera, no es política, no es de valores espirituales, no es de intercambios culturales, es la dictadura de las finanzas, especialmente especulativas. Hay guerra de mercados, especialmente ahora con China y Estados Unidos, lo que se llama la nueva Guerra Fría. No es con Rusia, es con China. Y China está penetrando muy fuertemente en toda América Latina y atacando Brasil con el golpe que se ha dado, era atacar también China, que está muy presente en la economía de Brasil. Especialmente, creo que el proyecto de crear una carretera de trenes, como se dice, ferrocarriles, una vía de tren que va del Atlántico al Pacífico para exportar sus productos nuestros, la soya, minerales, la riqueza que tenemos. Entonces, esa nueva Guerra Fría es por conquistar países que tienen bienes y recursos, bienes y servicios naturales que ellos ya no tienen, que quieren dominarnos. Por eso la estrategia más global del sistema es la recolonización de toda América Latina. Que ella sea solamente exportadora de commodities, de alimentos, de minerios, de riquezas naturales, maneras, biodiversidad. Y ahí no solamente una privatización, una desnacionalización de nuestra base industrial. Eso es clarísimo en Brasil, muy claro en Argentina, que yo he podido ver en Rosario, algo espantoso, kilómetros de grandes fábricas cerradas, porque dice, ustedes nunca nos alcanzarán en la tecnología. Nosotros les ofrecemos tecnología y nos las vende muy cara, y ustedes tienen que atender necesidades de nosotros, de bienes y servicios naturales que ya no tenemos suficiente. Entonces, recolonizar América Latina en función de ese dominio imperial y seguir lo que denunció Noam Chomsky, el intelectual más crítico de Estados Unidos, que se compagina también con el analista más crítico de Brasil, que es Muniz Bandeira, que es un especialista de la relación Estados Unidos y América Latina. Ahí dice, hay 3 principios del Pentágono que sustentan toda la política internacional de Estados Unidos. Y eso lo decía Chomsky ahí en Buenos Aires. Primero, un mundo, un imperio. Mundo es el imperio americano. Segundo, cubrir todos los espacios. Full screen dominance. Cubrir todos los espacios con 700 a 1000 bases militares distribuidas en todas las partes del mundo, mediante el cual mantiene ese proyecto de un mundo, un imperio. Y como Chomsky lo denunciaba, gran parte de estas bases militares tienen ojivas nucleares que pueden ser disparadas en 3 minutos. Y sabemos que si uno dispara de una de esas, no puede correr atrás y detenerla. Puede destruir la entera humanidad. Y otro punto, desestabilizar todos los gobiernos progresistas que no se alinean, que no se ponen en la línea del imperio. Y eso se fará no como antes, por vía militar de golpes. Se va a hacer y será por golpes blandos, parlamentares. Así fue en Honduras, así fue en Paraguay, en Argentina
no fue necesario porque Macri ya hizo el cambio, y se hizo en Brasil. La misma persona que articulaba eso a partir del Pentágono estaba en Honduras, estaba en Paraguay, ahora está en la Embajada de Estados Unidos en Brasilia. Entonces se ha dado un golpe para poner todos en la línea del imperio. Eso nosotros no aceptamos en el sentido de que cada país tiene el derecho, su soberanía, de un proyecto de libertad, de construir su propia identidad, y rechazar absolutamente esa condición que nos quieren imponer, que es una recolonización. Y nosotros, como socios menores agregados del gran proyecto capitalista de ellos. Entonces, yo creo que tenemos aquí objetivamente los datos para otro tipo de rebelión. Y la desgracia es que sentimos por todas las partes que no hay ese impulso revolucionario que había en los años 68. Hay una inercia, yo veo en mi país, una inercia en la juventud. En 2013 hicieron algo parecido como 68. Millares y millares fueron a las calles exigiendo más participación, más educación, pero murió ahí. Y ahora con un presidente que es un prisionero político, Lula, que lo han juzgado por un crimen estúpido, porque dice por un crimen indeterminado. Eso no existe en ninguna legislación mundial, que alguien es condenado sin la materialidad del crimen. Es un crimen sin pruebas. Un crimen indeterminado, lo mantienen preso porque no lo quieren como presidente. No aceptan las políticas sociales en favor del pueblo, de los pobres, que él había hecho. En el fondo dicen, no aceptamos que un obrero llegue a ser presidente de un país. Son ellos los que han siempre ocupado ese lugar y jamás aceptarán que ellos pueden introducir estas transformaciones fundamentales. Lo han aceptado al principio, cuando se han dado cuenta que los grandes proyectos sociales, la Bolsa Familia, la luz para todos, mi casa, mi vida, la salud, la educación, el acceso a las universidades, a personas pobres, la población afrodescendiente y todo eso. Cuando se han dado cuenta que esas políticas iban a se condensar y se estabilizar, ahí han dado el golpe, que son los herederos de la famosa Casa Grande, donde estaban los dueños y con sus esclavos, la Casa Grande y la Senzala. Esos multimillonarios, junto con el Parlamento, han dado el golpe, han depuesto por razones hasta hoy rechazadas como legítimas a la presidenta Dilma, y han puesto ese presidente malo que tenemos, que a mí me gustaría mucho que fuera candidato a la reelección, para que él supiera cuál es su lugar en el pueblo brasileño, es decir, en el último lugar, porque tiene 3% de aceptación solo, 3%. Entonces, vivimos en un momento que es el contrario del 68. Por eso revisitar 68 es suscitar de nuevo esa irrupción de esperanza de que podemos crear otro tipo de sociedad y que tenemos derecho de construir de forma soberana, activa y altiva nuestra identidad de pueblos, y esto como un reto a toda una generación. Pero vivimos en un mundo, por lo menos en gran parte, sin esperanza, que no tiene un horizonte de esperanza.
Y tenemos que rescatar ese principio de esperanza con su poder político, de crear una nueva imaginación, una forma de resistencia. Y yo creo que de esta vez vienen desde abajo. Y quiero terminar con lo que el Papa Francisco, estando en Santa Cruz de la Sierra, en Paraguay, dijo a los representantes de los movimientos sociales que estaban ahí de toda América Latina. Dijo 3 cosas importantes. No esperen nada de arriba, porque viene siempre de lo mismo y lo peor. Empiecen ustedes a crear otro tipo de democracia, participativa y no solamente representativa, participativa. Creen otro tipo de economía, que sea economía basada en los bienes de la naturaleza, que respete los límites de la tierra, que hagan pequeñas, no grandes corporaciones, sino pequeñas en sus propios lugares, e incorporen los elementos culturales. Y dijo 3 puntos. Luchen para que la economía se oriente no al mercado, sino a la vida. La economía, la riqueza para la vida y no para el mercado. Segundo, busquen la justicia social, sin la cual no hay paz en ninguna parte del mundo. Y tercero, cuiden de la casa común, la tierra, porque si vamos al encuentro de una catástrofe ecológico-social, todos los proyectos serán imposibles. Entonces, yo creo que es una especie de agenda que nos inspira a la resistencia, a pensar diferente, a resistir a un sistema que está dominando el mundo y que está amenazando la base físico-química, ecológica que sustenta la vida. Por eso vivimos una situación de gran amenaza, porque el futuro no está garantizado. Hemos creado el principio de autodestrucción con armas químicas, biológicas, nucleares, que están ya construidas, que pueden destruir toda la vida por 15 formas diferentes. Entonces, esa situación es nueva y objetivamente inspiraría una revolución. Pero el problema es subjetivo, si estamos preparados, animados, impulsionados a eso, y no lo estamos, por desgracia. Pero yo no quiero predicar y anunciar, digamos, comodidad, optimismo, sino tener esperanza. Tener esperanza de que la historia no está cerrada y ni termina con esa generación. Y repito una frase de San Agustín, uno de los más grandes pensadores de Occidente, que no era europeo, nació en África, en Hipona, que hoy es Algeria, que escribió una obra inmensa y que ayudó a formar el cristianismo que tenemos hoy, San Agustín. Él dice: la esperanza tiene 2 hermosas hermanas. La primera es la indignación contra todo eso de malo que estamos viviendo y sufriendo. La tercera es el coraje, la valentía para cambiar esa situación. Yo creo que estamos en un momento de vivir las 2 cosas. La indignación, no aceptar ese tipo de mundo que está ahí, y luchar con valentía para cambiarlo, por lo menos poner semillas que pueden después desarrollarse y dar origen a otro tipo de mundo dentro del cual todos cabemos, salvando la madre tierra, los bienes y servicios de la naturaleza, y sea posible ser no hijos de la necesidad, sino hijos e hijos de la alegría de vivir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Leonardo Boff por esta hermosa charla y por este mensaje de resistencia y
Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta conferencia magistral para inaugurar los trabajos de este coloquio internacional del movimiento, a los 50 años del movimiento estudiantil del 68, Ciudadanías en Movimiento. Les invito a que estén muy atentos a las redes sociales y a todas las señales que vamos a dar, porque este es el inicio de un ciclo de conferencias para reflexionar sobre la resistencia, la construcción de ciudadanía, el grito de rebeldía, el grito de libertad que hoy Leonardo Boff, desde su palabra, desde su experiencia, nos ha dejado. Muchísimas gracias a todos y estén atentos porque esto empezó hoy y empezó muy bien. Muchas gracias. Muito obrigada.